Bien, muy buenas noches a todos los que nos están siguiendo por este medio, por la red. Bueno, en estos días hemos visto que hubo todo un revuelo este último fin de semana sobre el tema de la inmunidad parlamentaria, y justamente para entender a qué se debe tanto revuelo, qué ha pasado, ¿no?, en el Parlamento, eh, qué es lo que ha sucedido tanto que haya tenido que salir el presidente de la República a dar una opinión a través de todos los medios, y también las diversas reacciones que ha generado en las redes sociales, ¿no?, a favor y en contra del tema de la inmunidad parlamentaria. Entonces, un poco para comentar y entender de qué estamos hablando cuando hablamos de inmunidad parlamentaria, hemos tenido a bien invitarle a Pedro Castilla, abogado, decano del Colegio de Abogados de Ayacucho, docente de la Universidad San Cristóbal de Huamanga, y bueno, nada, un amigo también de la universidad, a quien ahora damos la bienvenida, ¿no? Entonces, hola Pedro, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, Lincoln, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Igualmente. ¿Qué te pareció este fin de semana, Pedro? Bastante movido, realmente, ¿no? Habíamos echado de menos en estas últimas semanas la posibilidad de enfrentarnos ante un escenario político al que ya nos tenía acostumbrado el anterior Congreso de la República, pero de un tiempo a esta parte, esta pandemia que nos tiene a todos preocupados nos tuvo pues alejados de este tipo de escenarios, ¿no? Y bueno, pues en casi 72 horas hemos tenido una avalancha política en materia constitucional del cual seguramente vamos a hablar contigo hoy día. Claro. Sí, bueno, es cierto, ¿no? Entonces, aquí algo bien interesante para ir comentando, y quisiera que a todas las personas que nos siguen en las redes pudieras informarnos, ¿no? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de inmunidad parlamentaria? ¿Qué es esto? Bien, cuando nosotros hablamos de inmunidad parlamentaria, debemos esencialmente vincularlo a dos instituciones constitucionales adicionales: la inmunidad parlamentaria, el antejuicio político y la acusación constitucional. Son tres herramientas constitucionales que se encuentran estrechamente vinculados. La inmunidad parlamentaria, Lincoln, amables televidentes, no es otra cosa sino que aquella protección que otorga la Constitución Política del Estado a ciertos funcionarios de alto nivel, en este caso a los congresistas, con la finalidad de que estos puedan actuar de manera independiente y autónoma en el ejercicio de sus funciones. Tan importante es la inmunidad parlamentaria en sus orígenes, por cuanto esta inmunidad ha permitido pues que los parlamentarios no puedan ser sometidos a ningún tipo de, si se quiere, persecución jurídica, jurisdiccional en el ejercicio de sus funciones, lo que limitaría en cierta medida, en algunos más y en algunos menos, su actuación parlamentaria. Esa es, en resumidas cuentas, la inmunidad parlamentaria. A eso se suma, Lincoln, algo que hemos señalado que viene a ser el antejuicio político. Existen ciertos funcionarios públicos que tienen esta prerrogativa del antejuicio político: el presidente de la República, los ministros, el congresista, los miembros del Tribunal Constitucional, el defensor del pueblo, el Contralor General de la República, y del mismo modo los jueces supremos y fiscales supremos. Esto, insisto, bajo la lógica de que existen algunos funcionarios, incluidos los miembros del Tribunal Constitucional, evidentemente, que por su alta función requieren algún tipo de protección para que no realicen actos teniendo que preocuparse a su vez por un conjunto de investigaciones que puedan darse, como podría darse hacia nosotros, los ciudadanos de a pie. Y lo otro es la acusación constitucional. La acusación constitucional es el camino que se utiliza para esto que se llama el antejuicio político. La Constitución señala que el Congreso de la República o la Comisión Permanente puede acusar constitucionalmente a un funcionario del que ya hemos hecho referencia, ¿no? Entonces, bajo ese escenario, hablamos de la inmunidad parlamentaria como un mecanismo constitucional de protección al fuero parlamentario para que éste pueda desempeñarse, insistimos, con autonomía e independencia en el ejercicio de sus funciones. Entonces, una manera de ver esto es que los parlamentarios, para el caso que estamos viendo ahora, o el presidente de la República, también lo ha metido en el saco desde el domingo pasado,
de alguna manera puedan trabajar, ejercer, sin que se vean pues en la necesidad de estar acudiendo continuamente a rendir, a defenderse de algunas acusaciones que, como ya hemos visto en la historia también, que cualquier persona que esté vinculado o ligado a un partido político vaya y acuse a cualquier congresista de oposición o que no le caiga bien en una, bueno, en una entidad que corresponda, pero en un pueblito X al cual sea pues difícil de alcanzar, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido cobra valor el tema de la inmunidad y ahí su importancia. Sin embargo, ¿tú cuál crees que ha sido el problema ante la opinión pública sobre este tema de la inmunidad? Lo que ocurre es que la inmunidad parlamentaria en nuestro país, Lincoln, se ha visto trastocada por un conjunto de hechos históricos, ¿no? Del cual nosotros somos testigos como población. Por ejemplo, hemos tenido el caso del general Edwin Donaire, ¿cierto? Tenía una sentencia condenatoria y el Congreso de la República, en alianza de grupos parlamentarios mayoritarios del Congreso disuelto el año pasado, pues finalmente blindaron la posibilidad de que esta persona pueda ser detenida porque había sido procesado por un delito anterior al ejercicio de sus funciones, el famoso caso del gasolinazo. Y lo mismo tenemos, por ejemplo, en el caso del congresista Mamani, quien habría sido, pues, en algún momento imputado por actos de tocamientos indebidos en agravio de una azafata en una aerolínea, y que lo que habría ocurrido finalmente es una suerte de blindaje parlamentario para que este congresista, por un hecho común, no en el ejercicio de sus funciones, pueda ser procesado. Entonces, ¿cuál es la memoria fresca que tiene nuestro ciudadano común y corriente como nosotros? Es que el Congreso de la República ha venido utilizando este mecanismo constitucional y legítimo de la inmunidad parlamentaria para proteger a ciertos personajes y cambiar la inmunidad por impunidad. Y esto definitivamente ha generado, pues, que en las elecciones pasadas, Lincoln, recordarás, que la gran mayoría de parlamentarios, pues, plantearon como mecanismo de campaña política la propuesta de eliminación inmediata de la inmunidad parlamentaria, lo cual ha sido aplaudido, pues, por la población electoral, y finalmente hemos tenido, pues, ese recuerdo amargo en nuestra historia republicana que ha hecho que finalmente nosotros no estemos a favor de la inmunidad parlamentaria, ¿no? Entonces, a partir de ese análisis, ¿el tema de la inmunidad parlamentaria es un problema per se o es un problema de aspecto jurídico, quizá político, quizá de intereses o usos, como estabas comentando ahora, ¿no? ¿Qué tipo de problema ya termina manifestando este tema de la inmunidad ante todo lo que estamos viendo ahora? De acuerdo. El tema vinculado a la inmunidad política, ¿qué tipo? A la inmunidad parlamentaria. Fíjate, la inmunidad parlamentaria termina siendo una suerte de problema político y a su vez de intereses particulares. Es decir, ¿qué ocurre si yo necesito en el Congreso de la República una cierta cantidad de votos para sacar adelante dentro de mi propuesta legislativa, no sé, una iniciativa legislativa, vamos, del tipo que fuere? Lo que necesito es el voto de los congresistas. ¿Y qué pasa si uno de mis congresistas es desaforado? ¿Qué pasa si uno de mis congresistas es procesado o detenido incluso por la comisión de un hecho delictivo? Esto nos va a llevar necesariamente a que políticamente no sea rentable que uno de mis correligionarios sea pues sancionado o sea pues levantado en su inmunidad parlamentaria, porque es un voto menos. Recordemos que el Congreso de la República pues es una suma de factores reales de poder. Entonces, el problema en relación a la inmunidad es que la inmunidad como tal, como institución constitucional, y no lo digo yo, lo dice el maestro José Palomino Manchego, es una garantía constitucional para el ejercicio independiente y autónomo de la labor parlamentaria. Y esto, estimado Lincoln, no solamente pues es de aplicación por eso al congresista, sino también al defensor del pueblo, a los miembros del Tribunal Constitucional, quienes tienen esas mismas prerrogativas ahora eliminadas, del cual seguramente vamos a hablar más adelante. Entonces, es un problema político, sí, es un problema jurídico, sí, pero en el fondo la inmunidad parlamentaria no es mala. Lo malo es
la forma como se ha instrumentalizado de manera equivocada para generar impunidad alrededor de algunos casos. Justo tomando lo último que comentas, ¿no? Hemos visto el mal uso que se hace de esta prerrogativa, el tema de la inmunidad, cómo se ha tomado esto como una suerte de coacción a veces, ¿no? Yo te protejo, te blindo ahora a cambio de, en el futuro, contar con tus votos para algo que yo necesito como bancada, como persona, qué sé yo. Es el mal uso. Entonces, esta propuesta, bueno, finalmente ahora que se ha ido aprobando esta propuesta de ley, responde realmente a un problema, a este problema público per se de la inmunidad, o es que detrás de esto existen otros problemas. En mi opinión, por ejemplo, el tema de la corrupción. No sé tú qué opinas al respecto. Al respecto, cuando nosotros hagamos, por ejemplo, una suerte de memoria del caso Benicio Ríos, ese congresista que fue sentenciado por delitos de corrupción de funcionarios. Ese efecto inmediato, ¿cuál ha sido? Ha sido, pues, que esta persona no pague, estando debidamente sentenciado por un delito doloso y de corrupción de funcionarios. Entonces, per se, la inmunidad, como lo decíamos hace instantes, no refleja de ninguna forma un error o una desnaturalización de las facultades constitucionales, para ser más técnicos, de las prerrogativas constitucionales, lo que, conforme ha señalado muy bien, se ha hecho en el paso de los años, es pues que se convierte en un instrumento de impunidad para delitos de corrupción, entre otros delitos comunes como tocamientos indebidos, entre otros, ¿no? Claro. Entonces, y cuando vemos eso, ahora, todo este fin de semana que ha estado revuelto, este tema pues ha tenido muchos cambios en pocas horas. O sea, en 2, 3 días todo eso sucede, ¿no? Todos apuntan a contentar a la platea, digo yo, a la población, sin que ello implique necesariamente sacrificar los intereses del Parlamento. Por otro lado, también lo que estamos viendo es que un presidente viene pechando continuamente a un parlamento, lo que ya evidencia que no tiene un respaldo político, ahí no tiene un partido que lo proteja, que lo vaya apoyando. Entonces, él viene pechando así a distintos actores, pero con resultados quizá un poco lejos de lo que vende realmente a la opinión pública. Y no me refiero solamente a al último comentario, al último mensaje a la nación que ha dado, sino ya lo vemos 2 o 3 tres pechadas, si cabe el término, hacia atrás, ¿no? Entonces, así, lo que hemos visto este fin de semana es que apela nuevamente, pues, él al referéndum, aquello que no puede lograr por consenso. Entonces, no tiene ese manejo político en esa línea, ¿no? Entonces, como desenlace de esta primera etapa, hemos visto un Congreso que en tiempo récord ha reconsiderado la votación que hizo en tiempo récord, y además ha estado dolido por lo que ha manifestado el presidente Vizcarra. Entonces, lo que hace es amplía, ¿no? Una suerte de venganza, pareciera, ¿no? Hay un sinsabor que en mi opinión sucedió. Entonces, dolido por las declaraciones del presidente, amplía esta supresión de la inmunidad a los ministros, a altos funcionarios, a la Defensoría del Pueblo, etcétera, ¿no? Abriendo, creo yo, una caja de Pandora en esa línea. Entonces, aquí te consultaría, ¿no? El referéndum al que hizo mención el presidente, al final es legal, quizá legítimo también, porque hay una demanda de la población que están diciendo que sí, que vamos a ir al referéndum, pero ¿realmente en este escenario vale la pena hacerlo? Fíjate lo importante de la pregunta, Lincoln. Cuando nosotros sometimos, o el presidente de la República sometió a nuestro país a este proceso de referéndum en estas elecciones complementarias, la población se vio necesariamente entre la posibilidad de ser consultada por primera vez en mucho tiempo sobre aspectos sumamente importantes, y esto generó un rédito político importante. Tan así es que los altos porcentajes de aprobación para el presidente de la República en su momento pues reflejan este aspecto que a todas luces ha sido parte de un cálculo político sumamente orquestado y debidamente canalizado. En este momento, fíjate el mal cálculo político, me parece. El hecho de haber convocado a los medios de comunicación para anunciar el referéndum en relación a esta reforma constitucional, finalmente pues ha obedecido a un cálculo político, y el cálculo político es conseguir nuevamente los aplausos y decir que es el presidente que lucha en contra de la impunidad y en contra de estas taras políticas que año tras año nos había venido acostumbrando ya el Parlamento disuelto. Sin embargo, algo importante que tú señalas, Lincoln,
me parece que es lo relacionado a esa falta de capacidad de consensos, ¿no? Porque existe en nuestro país la figura, nosotros somos un país eminentemente presidencialista, es decir, tenemos un gobierno presidencialista con fuerte presencia del presidente de la República, tan así es que puede disolverte el Congreso. Esa es una muestra de la naturaleza presidencialista de nuestro gobierno. Pero, ¿qué pasa si yo no logro, como presidente de la República, realizar un balance de poderes correcto y no tiendo puentes entre estos dos poderes del Estado? Lo que genero es un discurso abierto para la platea, pero a su vez no mido las consecuencias de mis actos. Y lo que veo es un Congreso inexperto, transitorio y, desde mi punto de vista, y esto lo revela, intrascendente, reaccionando de la forma visceral como nosotros lo hemos visto, ¿no? Entonces, vemos pues finalmente que este tipo de propuestas como la reforma a partir de un referéndum no van a ser necesarias. Fíjate, Lincoln, yo quisiera que nos pongamos a analizar esto. Si han habido más de 100 votos a favor de esta reforma constitucional, amables oyentes y televidentes, ¿ustedes creen que este mismo Congreso, en esta legislatura que inició hoy, no la va a volver a aprobar y ratificar y por lo tanto va a ser una constitución modificada? La pregunta es, ¿vamos a tener referéndum? Probablemente no, Lincoln. ¿Y sabes en qué nos vamos a entrampar? En un proceso de inconstitucionalidad por vulneración del artículo 105 de la Constitución Política del Estado, y a eso nos ha llevado este tumulto político de este fin de semana, ¿no? Claro, y aquí también lo que vamos viendo es qué tan el mal uso que se hace, creo yo, estamos desgastando el referéndum en sí. O sea, ¿cuánto ha cambiado finalmente del referéndum pasado? ¿Cuánto realmente ha cambiado en la vida del ciudadano, en la vida política, en la vida social? Todo ese, no solamente un gasto de dinero, sino además todo ese desgaste político que hubo, realmente ha surtido efectos. Y ahí mi pregunta, no sé, Pedro, ¿tú qué opinas? ¿Cómo ves tú este Parlamento respecto del anterior? No, yo no creo que el anterior haya sido el mejor, de hecho, seriamente cuestionado, muy sesgado hacia el aprobismorismo. Sin embargo, este de aquí, que supuestamente era la esperanza, era la voz del pueblo, la voz de Dios, lo que nosotros queremos, ¿no? Este va a ser el Congreso que va a generar el cambio. Hemos visto unas propagandas, de verdad, han prometido de todo, que iban a hacer todo lo que no se han hecho en más de 100 años, lo iban a hacer en menos de un año, en un año 4 meses, para ser exacto. Entonces, ¿cómo tú ves esta situación? O sea, creo que están jugando ya con la población, no sé, ¿tú qué opinas ahí? Mira, creo que tendríamos que ser coherentes. Un amigo de la región de acá de Ayacucho, cuando publicaba un post, decía, bueno, pues tenemos que hacer cierta mea culpa, porque nosotros fuimos dentro de los millones de ciudadanos que dijimos que se vayan todos, ¿no? Entonces, primero, que ese parlamento del cual nos despedimos de los becerriles, mamanis, betetas, galarretas, etcétera, ese parlamento del cual nos despedimos definitivamente nos llevó a a una ingobernabilidad terrible. El desgobierno era tanto que el gobierno central no pudo siquiera plantear propuestas de mediano o largo plazo. Imagina, estimado Lincoln, que hoy día nosotros tuviéramos ese mismo Congreso de la República en esta pandemia. Ya te imaginarás tú, ¿no? Yo me imagino, ¿no? Al congresista X sometiéndose a pruebas moleculares de manera diferente al ciudadano común y silvestre. Me imagino al congresista X, en lugar de hacer filas, buscando la influencia congresal para poder, en fin, ese Congreso del cual nosotros nos hemos despedido, y quien habla también ha sido parte, probablemente juntamente contigo, Lincoln, no lo sé, para poder de pronto canalizar que se disuelva ese Congreso que a todas luces era ilegítimo. Y la esperanza que tú has dicho era clara. Este Congreso tenía que ser el Congreso de la esperanza. Y lo primero que nos plantea el Congreso es reconocer, por ejemplo, el Día de la Oración como un proyecto de ley, ¿no? Y lo que nos plantean son iniciativas legislativas que no resuelven en absoluto y simplemente problemas puntuales, simplemente son discursos a la platea. Y lamentablemente, Lincoln, creo que podemos coincidir, salvo que ocurra algo absolutamente extraordinario,
en que este Congreso será el Congreso probablemente, aparte de ser transitorio, el Congreso más intrascendente de la historia. No solamente por la falta de iniciativa legislativa que solucione los grandes problemas del país, pudieron haberlo hecho. Se acabó esta legislatura. Ya no tendrán otra para hacer reformas constitucionales trascendentes que el país necesitaba. Hoy día empieza la legislatura, la segunda, y ya no tendremos más. Y su labor trascendental habrá finalmente llegado a un punto en el que diremos finalmente, creo yo, que fue un Congreso breve e intrascendente. Y esa situación también, Pedro, comparto tu opinión, esa situación también, mirando un poco hacia la siguiente legislatura, hacia el siguiente periodo electoral, me da la impresión de que la gente va a estar tan desencantada de estos congresistas que en el siguiente periodo a quien le corresponda ingresar, pues otra vez vamos a ver, a buscar al menos malo, y en ese menos malo ya nos hemos, de alguna manera hemos arrinconado a los fujimoristas, ya se han extinguido los apristas para este congreso, y ahora vemos también que ni siquiera Podemos, que era el otro grupo que tiene un buen número de congresistas, está dando la talla. Tampoco lo hace la izquierda, tampoco lo está haciendo en general, o sea, APP, por donde veamos, ¿no? Quizá ahora la sorpresa inclusive esté pues en FREPAP, porque de alguna manera, para bien o para mal, son más consecuentes respecto de los demás, ¿no? Entonces, esa situación, finalmente, creo, está arrimando y está precarizando la política en el país, ¿no? No sé si tú opinas lo mismo, quizá tienes una opinión distinta. Teníamos, como tú lo has señalado, Lincoln, creo que la población, yo recuerdo varias conversaciones con familiares, amigos en relación a este parlamento, ¿no? Si algo realmente iba a cambiar y realmente sí, pues creímos y tuvimos la esperanza de que eso fuera así. Lamentablemente en esta ruta apareció la pandemia y desdibujó totalmente la labor parlamentaria. Sin embargo, yo comparto tu opinión en el sentido del desencanto ciudadano. La población verá pues este tipo de iniciativas y finalmente dirá que ese es el Congreso que ha elegido, y a las elecciones que vienen probablemente se realicen nuevamente este tipo de elecciones, mientras más radical el discurso, mucho mayor rédito político, mientras más grandilocuente sea el discurso en relación a reformas constitucionales o pena de muerte, cadena perpetua, castración química, qué sé yo. Ese tipo de iniciativas finalmente van a terminar llamando al electorado nacional a optar por ellos, cuando lo que en realidad deberíamos hacer nosotros los ciudadanos, elegir de mejor manera a nuestros representantes, porque fíjense, las próximas elecciones que vienen no son elecciones transitorias, temporales e irrelevantes, como es, desde mi modesto punto de vista, este Congreso de la República. La siguiente elección, pues, tendría que aportar a nuestro país hacia un desarrollo en el tema de salud, educación, desarrollo como país, y no tener todos los problemas que nosotros tenemos actualmente. Esperemos que eso sea así, y para eso es importante la labor de los partidos políticos, quienes tienen que promocionar el talento y no esencialmente ese dedo que va a entrar a tallar necesariamente en estas elecciones del 2021, ¿no? Ahora, también tendríamos que hablar aquí de la importancia de la información de los ciudadanos, es decir, este tipo de propuestas que se hacen todas las elecciones, el tema de la pena de muerte, el tema de estos temas de cambios de modelos económicos, además, ¿no? O sea, nos vienen con ese tipo de decisiones. No es que no se quiera o no se pueda cambiar, pero son cosas, promesas que no se pueden realizar a la 8 de la mañana, o si no se tiene en ese cambio una propuesta alterna. Ok, cambiamos de modelo económico porque estamos demostrando, o esta pandemia ha demostrado, que este modelo económico tiene serias fallas, serias deficiencias, por lo menos necesita repensarlas, pero del otro lado, de quienes demandan eso, no hay una plataforma, no hay una propuesta seria, clara. Yo veo en los medios, ¿no? Hay un cuestionamiento irrestricto al sector privado, sin embargo, todo lo que apela se ampara en el sector privado. Entonces es una suerte de ilógica entre lo que proponen y a quién se lo proponen, ¿no? Entonces, con todo esto, lo que hemos visto además, el tema de la inmunidad, ¿tú crees que, en tu opinión,
volvemos a hablar de populismo. O sea, es una manifestación más de otro sector, además de temas populistas, de discursos populistas. Creo, Lincoln, que la pandemia nos ha puesto en escenario varios temas de los cuales ya has hecho referencia. Por ejemplo, el Plan Reactiva Perú, Lincoln, acaba de otorgar créditos millonarios. Por ejemplo, la clínica San Pablo, la clínica Jesús del Norte, la clínica... Han recibido 10 millones de soles del Plan Reactiva Perú. La clínica Javier Prado, 6 millones de soles, la clínica San Juan Bautista y Cayetano Heredia, 4 millones de soles cada uno de ellos, empresas vinculadas a corrupción, lavado de activos, defraudación tributaria, han recibido más de 50 millones de soles, medios de comunicación 38 millones, 9 millones, etc. ¿Eso qué cosa es a lo que nos ha llevado a reflexionar? Existe la necesidad de realizar un debate, probablemente no del tipo que algunos quisieran, patear el tablero y volvamos a refundar la patria, pero por lo menos nos ha invitado a reflexionar si realmente el dejar hacer y el dejar pasar bajo el modelo económico que actualmente tenemos realmente funciona. ¿Por qué razón una clínica privada es tan rentable? ¿Por qué el Estado no tiene la capacidad de brindar salud de calidad? ¿Por qué tenemos instituciones universitarias e instituciones de educación básica regular con dueños millonarios, dueños de conglomerados empresariales gigantescos? Porque el Estado no tiene la capacidad en estos momentos de brindar atención de calidad en educación. ¿Qué pasaría si como parlamentarios, si como ejecutivo, interrelacionamos nuestras fuerzas, nuestras energías políticas, nuestra sapiencia como políticos y finalmente decimos, bueno, pues, probablemente no quiera reformarle el país o el modelo económico, pero sí necesitamos construir una propuesta de país a largo plazo. ¿Qué hacemos con el sector educación? ¿Qué hacemos con el sector salud? Pero yo creo que a ese nivel de debate, estimado Lincoln, este Parlamento por lo menos no nos va a llevar, esperemos que el próximo sí sea pues de grandes cambios para el país, insisto, dentro del marco constitucional, porque tampoco se trata de patear el tablero, ¿no? Claro, entonces hay dos, tres cosas bien interesantes, ¿no? Yo la esperanza que le tenía al siguiente Parlamento es que los pesos pesados en temas de manejo político, en temas político-partidarios, no se habían lanzado a esta campaña para el 1 año y medio, año 4 meses de periodo congresal. Como que han enviado los calichines a ver qué hacen, pero parece que también los han dejado a su suerte. Entonces, mi esperanza es que postulen los pesos pesados en temas de manejo político en el Congreso y que realmente asuman esa labor que tú bien comentas, ¿no? Entonces, ojalá que sea así. Yo ya empiezo a tener ciertas, como siempre, ¿no? Viendo un poquito de lejos esto hacia adelante y no creo mucho ese escenario, espero que estar confundido. Y lo mismo, y aquí creo que sí hemos discrepado en todo este periodo anterior de va o no va un nuevo Congreso. En mi opinión, de verdad, creo que no había sido la mejor decisión. El presidente ya había condicionado una vez, ¿no? PPK dejó ya condicionando una vez al Congreso, y esta segunda, pues pudo haber tenido otro manejo. Y quizá también desde afuera terminamos diciendo, pudo haber hecho esto, pudo haber hecho lo otro, cuando no hemos estado ahí presentes en la cancha, porque no nos correspondía, además. Habrá que ver, pues, cuál es el manejo hacia adelante que va a tomar el presidente Vizcarra. Me quiero acá plantear nuevamente en el tema de la inmunidad, ¿no? O sea, conciliamos entonces de cara a nuestros seguidores, a quienes también agradecemos por estar aquí presente con nosotros. No, un placer. Me parece interesante que la inmunidad per se no es un problema. De hecho, no, claro que no. Es una situación, es una prerrogativa que ayuda a la gobernabilidad, que ayuda al trabajo de los representantes para no distraerse en otros factores. Sin embargo, también es un llamado de atención hacia las autoridades políticas, sobre todo a los congresistas, que en este caso son quienes están votando para eliminar esta inmunidad, una llamada de atención a no hacer ese mal uso de esta prerrogativa, ¿no? Palabras finales, Pedro. Muchas gracias, Lincoln. Considero que este Congreso todavía tiene algunos meses para de pronto salir de este escollo político en el que se ha visto inmerso de manera absurda realmente, para poder enmendarlas. Fíjate, yo creo que en esta legislatura que empezó el día de hoy, van a empezar a surgir voces
un poco más ecuánimes, que llamen más bien al consenso y que finalmente se llegue a debatir estas normas de mejor forma, Lincoln. Fíjate, yo no puedo como parlamentario, tú has hecho referencia a algo muy importante que en política se ha dejado de lado, ¿no? El tema del consenso. Si yo no consensúo con mi adversario político, yo lo convierto en enemigo político. Y un adversario político es correcto, como siempre ha existido en el país. Pero un enemigo político es aquel con el que no me voy a sentar a conversar. Destinos del país, Lincoln. Entonces, por ejemplo, si yo digo, me quitas la inmunidad parlamentaria y me amenazas en sacar esta inmunidad en un referéndum, yo le quito esta protección constitucional a tu ministro. Pero también se lo quito al defensor del pueblo y también al Tribunal Constitucional y nos vamos todos. Esa no es la forma correcta desde mi punto de vista. Creo que este Parlamento todavía está a tiempo de poder enmendar este tipo de comportamientos y conductas y pues mostrarnos al país realmente iniciativas legislativas, control político y de representación que realmente los ciudadanos podamos aplaudir y estaremos atentos pues para poder comentar en algún momento si es que se dan de manera positiva estas iniciativas, Lincoln. Bueno, acá un paréntesis también, sácame la duda. Este Parlamento, no, necesitamos una legislatura adicional para que de una vez se elimine estas prerrogativas. Correcto. ¿Sí? ¿Y esa legislatura está en manos de los actuales congresistas o ya viene para la siguiente? No. El tema funciona más o menos de esta forma, ¿no? La Constitución política dice lo siguiente. Existen tres tipos de votación para decidir temas jurídicos, constitucionales y legales. Una votación relativa, una mayoría relativa, una absoluta, que es el 50% más uno, y una calificada, que son las 2/3 partes. Cuando hablamos de reforma constitucional, Lincoln, la Constitución dice, puedes optar por dos caminos. Uno, obtienes solo mayoría absoluta, es decir, el 50% más uno, 66 congresistas, y finalmente sometes a referéndum. Entonces ya no necesito dos legislaturas, necesito aprobación con mayoría absoluta y un referéndum. Es al que ha hecho referencia el Congreso de la República, ¿cierto? Al haberse aprobado solamente con esa cantidad de votos el fin de semana pasado. Y la segunda es en dos legislaturas ordinarias. Es decir, tengo voto calificado, 78 congresistas votan a favor de una reforma constitucional. Pero la norma dice, muy bien, tuviste esos votos calificados de 2/3 partes, votaron más de 78 congresistas, más de 100 congresistas, ¿no? Tienes que volver a someterlo a una segunda legislatura consecutiva. ¿Y cuándo se acabó la legislatura? Se acabó ayer, domingo, a medianoche, a las 11:59, se acabó. Entonces, si yo aprobé cual Cenicienta, este tipo de reforma constitucional antes de medianoche en la legislatura anterior, para que sea viable y vigente constitucionalmente, lo que necesito hacer es, en esta nueva legislatura que arrancó hoy, con estos mismos congresistas, es volver a debatir y aprobarla. Y solo así entrará en vigencia, sin referéndum, estas reformas constitucionales. Bueno, en todo caso, todavía queda un tiempo más para poder llamar a la reflexión a las autoridades, a los congresistas, ¿no? Pero también al presidente, antes de estar lanzando sus mensajes a la nación, endulzándole el oído a la población. Entonces, creo que hay una necesidad, y por eso te hemos convocado en esa primera vuelta a este programa de Ciudadanos, Pedro. Hay una necesidad, creo, de parte de poder informar, de poder contar con mejores herramientas, un análisis más claro para la población y en un lenguaje que podamos entendernos todos, ¿no? Y por eso también era la pregunta inicial de qué es lo que entendemos cuando hablamos de inmunidad. Esperamos contar contigo hacia adelante, ¿no? De manera más frecuente, en ese ánimo quizá de compartir con los ciudadanos estos temas que merecen y que requieren con urgencia un poco más de reflexión antes de decidirnos a apoyar o descartar una posición, una opción. Yo creo que lo que hacia adelante, el problema que el ciudadano peruano está reclamando con todo derecho y de verdad merece una real atención es la lucha contra la corrupción. Y nos están distrayendo, creo yo, con estos temas tan menudos, tan minúsculos como la impunidad y nos están arrastrando a eso, ¿no? Entonces, gracias Pedro por aceptar la invitación, agradecer nuevamente a la gente que nos ha visto el día de hoy,
Agradecer también a Chichu Barbosa, quien ha estado ahí permitiendo este enlace, ¿no? Siempre ahí en la parte técnica apoyándonos. Y nada, nos vemos en una próxima oportunidad. A las órdenes, Lincoln, muy agradecido con Ciudadanos, a tus órdenes para cualquier momento. Muchas gracias. Gracias, muy buenas noches a todos ustedes.